no quería incendiar el estudio y que se mueran todos ahí. Hostia. Pero sí que estoy muy feliz de, sobre todo, que no se haya prendido fuego el O te estudio hubiese quedado otro corto. y que no nos hayan cortado el rodaje a la mitad por este problema. Sí. Porque eso podría haber sido un problema. Ahí te la jugabas todo a una. Sí. Here's Johnny. Muy buenas, papá, ¿cómo estás? Muy bien, acá con muchas ganas de esta entrevista por vos en el programa de Terror SL. Bueno, para quien no sepa, yo le llamo papá porque al final somos amigos de hace tiempo y siempre que lo veo siempre uso palabras argentinas con él, incluso a veces el acento intentamos, ¿no? Te sale bastante bien. Bueno, se entiende, papá. Y bueno, ¿cómo te ha ido el día? Bien, la verdad que muy bien. Un día corto porque, bueno, no es tan tarde todavía, pero me levanté con muchas ganas de esta entrevista sobre Esta Vampiri. entrevista. Estabas esperando... Sí, yo quería hablar un poco del corto, un poco de la experiencia compartida también en el corto y saber un poco también qué es lo que querés saber de esto, ¿no? Desde el lado más profundo de la producción. Todo a su tiempo. Bueno, ¿de aquí poco te vas a Argentina? Sí, falta nada. En una semana vuelvo a mis raíces. A tus raíces, a ver a la familia. A la familia, a los amigos, a los creativos, un poco de todo, los paisajes. Allí verás algún festival o algo, tu cortometraje. De momento no está confirmado ningún festival, pero sí voy a ir al festival que en parte me ha hecho casa en Buenos Aires, que es el Buenos Aires Rojo Sangre, donde, bueno, participé haciendo los galardones del festival. De hecho, he hecho performance, he hecho parte del teaser de algún año del festival. Así que es como estar en familia de los fanáticos del terror. Bueno, tú empezaste ahí en La Plata, Buenos Aires. Sí. Empezaste toda esta movida, ¿no? Y entonces, tus orígenes, vamos a hablar un poco de tus orígenes. Porque tú tienes un nombre muy peculiar, que la gente normalmente le sorprende cuando le llaman, bueno, tu abreviatura es DOPA, pero es dopamina. Tú te vendes, bueno, tu nombre es como dopamina. Dopamina, sí. ¿Por qué dopamina? ¿De dónde viene ese nombre? Bueno, la dopamina es una sustancia alojada en el cerebro de todos los seres humanos. La verdad que nunca pensé si están los animales no humanos, pero la dopamina es una lección que tuve hace un tiempo, donde leí sobre lo que era la dopamina y me resultó bastante interesante para identificar lo que yo siento cada vez que creo o que me encuentro en un estado creativo. La dopamina es una sustancia que se libera ante estímulos de placer. Básicamente genera satisfacción inmediata a corto plazo y es lo que yo siento cada vez que creo o me pongo a hacer un proyecto o que realizo una producción propia o me siento que estoy elevado en un estado creativo, así que me pareció como un apodo que transfiere exactamente la idea como para darme la identidad que necesitaba. Perfecto, wow. Suena muy pasional. Sí, lo es. ¿Y te has identificado siempre ya, empezaste ya con este nombre artístico o tuviste otro? Diría que dopamina empezó cuando estaba en la escuela secundaria. En secundaria Sí, ya. a los 17 años. Ostras. De ¿Y ya hecho, los alumnos te llamaban, bueno, compañeros te llamaban Dopa? no, de hecho diría que empezó siendo algo de ficción. Con un amigo nos juntamos a filosofar, a tener como charlas bastante experimentales, surrealistas, improvisadas, y los dos teníamos que tener una identidad, un nombre. Él era el señor Liebre, y ahí es la primera vez que me puse a mí mismo señor Dopamina. Vale, Después tuve una banda de música Wow. y ese nombre cobró identidad. vale. Entonces la gente empezó a llamarme por ese nombre ficticio de esta banda y al final lo empecé a adoptar como un apodo que me costó mucho meter en la boca de todas las personas. Claro, porque no es un nombre como, no sé, al final Jack, ¿no? Por ejemplo, que es un nombre más común. No es un nombre, de hecho. De hecho, claro, es que no es un nombre. Entonces, Es un nombre químico. Exacto, entonces la gente al final dice, ostras, que una persona la llame por algo que no es un nombre es raro, ¿no? Exacto, sí. Yo creo que este nombre lo que hizo es que como la dopamina se despierta bajo distintos estímulos, que puede ser el comer,
el hacer deportes, el crear, el tener relaciones sexuales. ¿Sí? Es como que en definitiva es lo que genera, lo que se segrega ante estímulos de placer. Sí. Distintos estímulos y en definitiva yo lo que siento es que tengo distintas facetas también, porque me considero un artista multidisciplinar, entonces creo que ahí es donde está la identidad del nombre, ¿no? En la satisfacción que siento haciendo distintas cosas dentro de lo que es el plano creativo, o el arte, la expresión artística. Vale. Me ha parecido muy curioso que más has comentado de que ya desde la secundaria, o cuando quizás tenías 14, 15 años, te juntabas con este amigo para crear historias ficticias. Sí. ¿Por dónde iban? ¿A qué eran más de terror? ¿Eran más paranormales? ¿O era...? Bueno, es un amigo que es profesor de historia hoy en día, de hecho, Wow. maestro de historia, porque hizo doctorado, hizo maestría, tiene un montón de títulos. Y yo en ese momento estaba incursionando mucho en la filosofía, leía mucho Nietzsche. Entonces era todo el tiempo hacer preguntas que rompieran la realidad, o preguntas que rompieran la normalidad, o cuestionar qué es lo que sucedía en la realidad y por qué sucedía, o por qué estamos acostumbrados a cosas que simplemente estamos acostumbrados. Y creo que a partir de esa idea podíamos ir hacia cualquier lado, desde hablar... Nos gustaba mucho el concepto del cadáver exquisito, que es parte del movimiento surrealista, el manifiesto surrealista, donde las personas escriben distintas cosas, una oración, usan la última palabra de la otra persona sin leer lo anterior, se agrega otra oración y así sucesivamente y se genera un texto surrealista, un cadáver exquisito. Entonces a veces era emular ese tipo de concepto simplemente para tener conversaciones sin sentido que al final de todo terminaban creando una idea bastante alocada, mezclado con temas de filosofía. Pero era algo que lo hacíamos por placer en mi casa, escuchando música clásica de fondo, como si nos hubiésemos fumado un porro, pero sin haberlo hecho. Vale. Básicamente. O sea, ya desde muy joven te viene esta creatividad. Sí. Tú eres muy artístico desde ya muy joven, ¿no? Sí, diría que sí. Diría que desde que soy muy chico tengo recuerdos de estar, de sentirme cómodo con lo artístico, con la expresión. Bueno, ¿de dónde viene tu influencia por el terror? Yo diría que la influencia del terror viene de dos lados distintos, que es lo externo y lo interno. Desde el lado externo creo que hay mucha influencia, empieza en mi infancia, digamos, una de las grandes influencias fueron las películas de terror, porque tuve acceso a videoclub desde chico. ¿Qué tiempos aquellos? Entonces curioseaba mucho, siempre todo lo que hago se basó mucho en la curiosidad. Alquilaba muchas películas y así empezó a activarse mi imaginación con el terror. Pero también se da por los videojuegos. Yo, por ejemplo, de muy chico dibujaba muchos monstruos, me gustaba simplemente dibujar monstruos en hojas de papel, agarraba e inventaba monstruos. Me acuerdo mucho uno que se llamaba Chicloso, que era un monstruo gigante de chicle, que básicamente era como una escala mucho más grande que las personas y a través del chicle como metía dentro del chicle a todas las personas y las atrapaba. Ostras, en su cuerpo. Había una película que se llamaba La Masa o algo así, que era como similar. Puede ser. Había una... Flaver. No, Flaver esa... No, Flaver no. Esa era de cómica. Había una de terror también que a mí me impactó mucho, que también era una masa rara. Me acuerdo que entraba dentro de un cine. Sería muy ochentoso. Sí. O noventero, ochentoso, sí. Y después el terror, la influencia viene del mundo externo. Es como que vivimos en un mundo donde hay constantemente terror alrededor nuestro. Uno sale a la puerta y hay terror, o lo ve a través de la televisión. Entonces el terror para mí siempre está presente. Otra de las fuentes de inspiración para mí siempre fue la literatura, como te comenté también un poco desde la filosofía o los cuentos fantásticos. También lo ha sido la literatura de terror. Edgar Allan Poe y Lovecraft son dos escritores que siempre me han gustado mucho. Diría que el esoterismo también, todo el tema de medieval, de la brujería, la alquimia. En definitiva, las fuentes son muchas. Creo que depende de lo que tenga que hacer. A veces me ha servido más
encontrar la inspiración en cosas más internas y otras veces en cosas más externas. Pero creo que es una convivencia entre ambas. Sí, al final es como una Macedonia, ¿no? De muchos referentes. Sí, Y al final siempre tú también tienes bastante por lo... Bueno, yo porque te conozco, a ti te gusta mucho lo experimental también. sí, sí, sí. Es como... Te gusta mucho experimentar con... Es que lo experimental al final se salta la regla y eso es lo que a mí me gusta, como cuando se crea con reglas, a veces hay personas que les resulta más fácil crear con reglas porque tiene 3 palabras que tiene que desmenuzar. Cuando no hay una regla es más a veces difícil porque no sabes de dónde empezar. Claro. Lo experimental justamente tiene esta parte de romper lo académico o romper las reglas, que es lo que a mí me da más comodidad a la hora de hacer algo que siento. Y todo esto, antes de hablar del cortometraje, porque también tú te dedicas a los efectos especiales, de hecho en Argentina tenías un nombre en los efectos especiales, trabajabas mucho en efectos especiales y vivías de ello. Sí. Em, ¿Por qué todo esto te influenció a dedicarte a los efectos especiales? Sí, en parte sí, el dedicarme a los efectos especiales, que bueno, lo hago hace 14 años, hace Ujú. bastante tiempo, fue parte de esta búsqueda de experimentar y de la curiosidad. Eh, yo lo primero que hice después de la escuela fue estudiar diseño de modas, soy diseñador de modas. Vale. Después de eso quise meterme en Bellas Artes por el vestuario escénico. Me metí en Bellas Artes, no elegí vestuario escénico, sino que otra disciplina, que es grabado y arte de estampas, arte impreso. Y durante que hacía eso, yo tenía ganas de hacer esculturas de monstruos, de estas criaturas que me imagino en mi cabeza, pero la academia justamente me enseñaba a hacer cuerpo humano, anatomía básica, digamos. Y justamente lo que yo quería era deformar la anatomía. Entonces, ahí es que aparecieron los efectos especiales. eh, y decidí dedicarme a esto porque encontraba mi forma de poder crear muchas realidades a través de distintas técnicas, que al final son muchas técnicas especiales, como dice la palabra, poder trabajar en cine, poder trabajar en fotografía, en performance, en esculturas. Encontré en los efectos especiales quizás la multidisciplina que venía trayendo desde hace un tiempo atrás, pero volcada a algo en específico. Eh, y así fui incursionando, fui haciendo distintos trabajos, fui haciendo distintas producciones. Comencé en La Plata, luego me mudé a la ciudad de Buenos Aires, que es la capital de Argentina. Y bueno, ahora estoy acá, en Barcelona. ¿Y por qué te trajo aquí a Barcelona? De todas las ciudades europeas que hay, ¿por qué Barcelona? Sinceramente, Barcelona siempre me llamó la atención porque es una metrópolis, es una ciudad grande donde suceden muchas cosas, pero también es una ciudad gótica Ujú. y barroca. Y a mí artísticamente me gusta mucho, siempre me gustó mucho el gótico y el barroco, no solo por la ciudad en sí, sino también por la cultura. España es una ciudad que tiene mucho arte gótico y barroco. Entonces, creo que eso fue uno de los grandes motivos que me hizo quedarme, el poder sentirme un explorador urbano de la ciudad, además de convivir con muchas culturas, pues es una ciudad muy internacional, gente de todos lados. Y además que también tiene dos cosas muy lindas, que es la montaña y el mar. Así que definitivamente todo ese combo de cosas hizo que me quede acá. Vale, tú cuando llegaste aquí a Barcelona, no estuviste ni 2 años que ya empezaste a hacer el cortometraje de Vampiria, Sí. ¿verdad? Cuéntanos un poco de qué va Vampiria. Bueno, Vampiria es un cortometraje, si se puede decir, erótico, experimental, de terror. Contiene un poco de todo, también podría ser un videoarte, podría ser un fashion film, porque bueno, creo que es un resumen de todas las cosas que he experimentado desde que estoy acá y es un resumen de todas las cosas que he experimentado antes de estar acá. Eh, Trata sobre un bar de vampiros, Ujú. un bar nocturno donde hay seres de la noche y hay seres humanos también que son donantes de estos vampiros, pero también son sumisos voluntarios. Tiene toques fetichistas,
tiene toques eróticos, esta cuestión underground del club nocturno, del gótico, del punk. Y en este bar de vampiros suceden muchas cosas. Es como una especie de orgía cultural, porque al final el bar está hecho por muchos vampiros de todas partes del mundo realmente en el casting. Y bueno, evoca un poco a la lujuria, ¿no? A los placeres, al deseo, a dónde te puede llevar la búsqueda de lo desconocido. Y también tiene mucho de ritual, tiene mucho del deseo, tiene mucho del baile, tiene mucho del burlesque. Y hago enfoque en lo ritual porque en un momento del corto aparece un personaje que es Bathory, es la deidad vampírica de este cortometraje, el personaje principal. Y viene a ofrecer a este bar un ritual para todos los vampiros presentes. Un ritual, una comunión, un pacto de sangre, digamos, entre vampiros de distintas épocas y distintos lugares del mundo, del universo de Vampiria. Gustándote los monstruos, y creo que tu favorito es Frankenstein, si no recuerdo mal, Frankenstein es uno de mis favoritos. o es uno de tus favoritos, ¿por qué escogiste hacer un cortometraje de vampiros precisamente? Porque a diferencia de los zombies, Ujú. lo más clásico, los vampiros me parecen elegantes, me parecen seductores e inteligentes. Creo que los vampiros son seres de la noche y tienen mucha... Bueno, depende de qué tipo de vampiros, pero como que tienen mucha carga histórica sobre todo los vampiros. Es como que son seres que viven en las dimensiones del tiempo. Y al final no se sabe cuál es su edad, no se sabe cuál es su historia, a no ser que se narre. Entonces, si bien este es un corto mudo, se narra una historia a través de este personaje Bathory, que comienza de una manera y termina yendo hacia un lado quizás más inesperado. Has comentado que el cortometraje es mudo, o musical, digamos, básicamente la base de este cortometraje es muy musical, hay una banda sonora y todo eso. ¿Por qué decidiste en los tiempos de hoy en día hacer un cortometraje mudo cuando ya es casi inexistente, digamos? O sea, muy poca gente ha puesto por hacer algo totalmente mudo. Bueno, yo creo que por eso mismo, porque es algo casi inexistente y porque siempre lo fácil es ir a lo que es más fácil. Entonces creo que al final el trabajo fue otro. A mí me gusta mucho trabajar la imagen también. Obviamente creo que en un futuro quiero hacer un cortometraje donde haya diálogos, donde haya otro desarrollo de personajes a través de las palabras. Pero sí que me pareció muy importante que al final este cortometraje sea un corto súper sensitivo, que sea solo relacionado a los sentidos. Donde haya sonidos que te transmitan a distintos lugares, donde haya sonidos que te hagan sentir cosas distintas y sobre todo el desarrollo de una banda sonora propia creada para el cortometraje, porque la banda sonora la compuso un gran amigo mío de Argentina, Pablo Leandrini. La compuso él, obviamente con mi guía, yo con él tuvimos una banda juntos, yo también soy músico. Entonces como que le he dado ideas durante el proceso para poder llegar al resultado del mudo, que quiero expresar a través de esto. Y sobre todo que es un corto donde hay un desarrollo de una danza de este personaje Bathory, de este ritual. Entonces la música es la guía, básicamente. Es como sentarse a mirar un show, pero desde casa. Desde el lugar que la persona lo esté mirando. Y al final de todo creo que el decidir que sea mudo también es un poco el no dar todo tan masticado, que al final es lo que pasa mucho hoy en día. Todos los cortos, no todos, pero muchas producciones audiovisuales se entregan solamente masticadas. Como que todo ya se entiende, todo está explicado en palabras, todo está dicho, todo ya te prevé de lo que va a suceder después. Entonces un poco la idea de este corto es que se pueda ver una vez, que se pueda ver dos, que se pueda ver tres y que se sigan encontrando detalles o cosas, porque al final hay que masticar un poco más la idea
para entender un poco qué es lo que está pasando, ¿no? En el desarrollo del cortometraje. Claro, para que lo entiendan los espectadores, ¿te parece bien si vemos el tráiler de la... Adelante, y así pueden valorar también y ver de lo que estamos hablando? me parece muy bien. Sangre es vida. Vida es muerte. ¡Wow! Muy guapo el tráiler. Muy guapo, muy interesante. Gracias. De Espero que hecho- les haya gustado lo poco que vieron del adelanto. También han visto una cara mejor familiar, porque no lo he comentado, pero sí, claro, una cosa es que yo también salgo en el cortometraje. Que a veces Claro. se me olvida, estoy haciendo la entrevista y se me olvida que Claro, yo salgo claro en que ese sí. cortometraje, ¿no? Habrán visto mi mirada rollo Zulander, pero sí, Bueno, sin no se labios. ve qué es lo que pasa al final, ¿no? Con tu personaje, pero Claro. bueno, tiene protagonismo, el personaje tiene protagonismo en esta historia. Sí, la verdad que yo puedo decir que soy humano, Ajá. ¿no? Y poco Claro, más, voy a sí, decir. El personaje tuyo, el personaje de él es un humano, una especie de skinhead, Sí, porque como como un voy, skinhead. como voy rapado, pues me pusiste de skinhead. con una estética también pensada, ¿no? Sí, correcto. La verdad que fue muy divertido participar en este cortometraje, que luego ya lo comentaremos un poco, o lo iremos dejando más para adelante. En el tráiler hemos visto muchos referentes artísticos. O sea, hay muchos detalles artísticos. ¿De dónde te vienen esas influencias para hacer este cortometraje? O referentes. Bueno, es que como han visto hay una mezcla de cosas, es experimental porque desde lo visual, digamos, trabajamos con cámaras digitales y con ópticas distintas, también trabajamos con ojos de pez, gran angulares, pero también trabajamos con cámaras analógicas, con handycams, con night vision, efectos de visión nocturna, como ha sucedido en la película Blair Witch, por ejemplo, que está filmada todo con esa estética. Sí, correcto. De hecho, hay un momento que a mí me ha parecido como si fuese... Cuando hay el ojo pez, me recuerda un poco a los... ¿Cómo se llama los...? Joder, ¿cómo se llama los...? Hostia, eso lo vas a cortar, ¿eh? Los videoclips. Me recuerda un poco a los videoclips de los años 80, noventeros, cuando hay el ojo pez. Sí, es que tiene una cosa también al final como medio MTV, medio videoclipera. El ojo de pez también hace mucha vocación al POV, como al punto de vista, ¿no? Es como que a veces, bueno, lo han visto ahí el momento en que una de las bailarinas de látex que hay ahí en el bar le mete el dedo a uno de los personajes en la boca. Como que hay una cuestión erótica bastante explícita en el corto. Y de esta inspiración ha venido un poco de todos. Como comenté, a mí me gusta mucho la estética punk, me gusta la estética victoriana, me gusta la estética barroca, me gusta la estética gótica. Entonces trabajé con 3 personas en vestuario. ¿Vale? Una de ellas se encargó del personaje Bathory principal, que ven que lleva todo este vestuario Sí, blanco espectacular. increíble, victoriano. Es espectacular. Bueno, una gran inspiración para esto obviamente es Drácula de Coppola. La inspiración también ha venido de la película, por ejemplo, Abierto al Amanecer, de Tarantino y Robert Rodríguez, un poco de Blade, Cazador de Vampiros, de Guillermo del Toro. Hay muchas influencias, Sí. hay cinematográficas, pero no solo cinematográficas, sino también como estéticas. El mundo del látex, el mundo del BDSM, el mundo fetichista también es algo que siempre quise mezclar entre los efectos especiales y lo gótico. Siempre me han gustado, soy una persona que me gustan mucho los clubes nocturnos y el underground.
Entonces, de alguna manera, intenté meter todo esto en este mundo de Vampiria, en este contexto donde aparece el personaje de ella, que lo ven en un momento cuando atraviesa el bar. Ahí es donde se une el mundo de Bathory con el mundo de Vampiria, ¿no? Y se genera como esta comunión entre los personajes. Sí, porque hay vampiros victorianos, hay vampiros más ochenteros, Más ochenteros. hay vampiros más BDSMeros, Exacto. ¿no? Y también más modernos, digamos. Más Entonces, modernos. hay varios diseñadores Sí. que han aportado cosas. Unos han aportado más a la estética de lo gótico y lo punk, otra más en lo victoriano. Después, otra persona ha aportado más al látex, a estas vestimentas. Así que al final hay mucha gente Sí, trabajando. al final es como detrás. si vampiros tanto podían ser que tienen 60 años o como 500 años, estuviesen en un mismo sitio de fiesta, ¿no? Exacto. Con humanos y tal. Exactamente. De hecho, el bar, algunos lo conocerán porque es el Caja Negra, De Caja Negra que que apareció ya de hecho hicimos en la otro programa. entrevista Exacto. y tal, del cual tú también trabajas. Exacto. Entonces, Bueno, ahí nació un poco la inspiración, porque organizaba un ciclo de películas todos los jueves y ponía las películas que a mí me gustan, pero que son clásicos de terror. Entonces, trabajando en este bar, empecé a observar el bar y empecé a imaginar estas realidades paralelas, ¿no? ¿Qué pasaría si este bar está lleno de vampiros? Y si aparte de los vampiros hay bailarinas de látex que están como seduciendo a estos humanos que van ahí a curiosear. Y ahí empezó a elaborarse un poco la historia, ¿no? Entre un poco las películas que iba proyectando y las cosas que me iba imaginando en paralelo. Obviamente rodeado de esta escenografía increíble que tiene el bar Neo Caja Negra, que es un museo de terror prácticamente, con todas figuras. En el cortometraje no aparecen todas porque hubo que hacer obviamente un trabajo ahí de selección, pero que en definitiva le da una estética muy particular al corto, sobre todo a la escena principal. vale, has comentado que trabajando en el Caja Negra también te vino un poco la inspiración de hacer el cortometraje. Desde que tuviste la idea, empezaste con todas estas ideas a juntarlas y mezclarlas, hasta que empezaste el primer día de rodaje, ¿cuánto tiempo pasó aproximado? Bueno, debo decir que la idea comenzó siendo una producción muy pequeña, que no me imaginaba sinceramente más de 8 o 10 personas. Wow. Porque esta idea empezó a elaborarse en agosto del 2024. Obviamente se acercaba Halloween, como todos los años, y mi idea era hacer una especie de video minuto para las redes sociales para poder promocionar algo propio. Y esa idea empezó a mutar, fui consiguiendo gente, personas se fueron sumando al proyecto, se fue creciendo, hasta que se volvió algo mucho más grande de lo que yo esperaba. Y eso hizo que no salga para Halloween del año pasado, sino que el tráiler salga recién en Halloween de este año. O sea, ahí habla del tiempo de producción, ¿no? Hubo un año. Un año. Wow. Un año y unos meses, diría, porque empezó a elaborarse en agosto. Y el corto lo terminé en septiembre, agosto-septiembre de este año. Pero desde que comenzaron a caer ideas en mi cabeza hasta que lo filmaron, fueron 2 meses de preproducción súper intensa. 1 mes y medio, 2 meses de preproducción. Después de filmación fueron 3 días y de postproducción lo que resta, unos 9 meses. Wow. 8 o 9 meses de postproducción. Claro, todo lo que no se ve. El montaje, la creación de la banda sonora, la creación del diseño sonoro, algunos efectos especiales digitales que hay también, la gráfica, el póster, la creación del tráiler, el color. Hay mucho trabajo realmente que hay detrás del corto, Sí. posterior, en la preproducción también y durante la producción. Pues tú terminas el rodaje en octubre, por ese rodó en octubre, Sí, y luego ya no lo terminas hasta para poderlo presentar. casi octubre del año siguiente. Sí. Casi octubre del año siguiente. ¿Por qué tanto tiempo de postproducción? Porque así es el cine, independiente. De hecho, diría que ha tomado bastante poco tiempo respecto a muchos proyectos en los que trabajé. A veces hay cortometrajes que no salen a la luz, justamente porque la producción no se concreta.
o que tardan 2 años, 3 años, 4 años. El por qué es porque en parte porque está autofinanciado por mí. Vale. No hay una productora que lo haya financiado, lo hice yo por el gusto de hacerlo. Entonces eso ha hecho que el proceso sea un poco lento. Y porque realmente los procesos creativos posteriores a la postproducción son lentos. La banda sonora se tardó unos 3 meses en componer, 3 o 4 meses desde los inicios de las ideas hasta el final. El trabajo de color también fue meticuloso, crear toda, digamos, la comunicación entre las áreas para que entre primero un área, primero sonido, diseño, mezcla, después que se coordine los efectos especiales digitales con el color y al final convergen muchas áreas que necesitan tiempo, porque si no, para que entre una se necesita primero el proceso de otra y obviamente los procesos y tiempos son distintos en las personas que participaron porque también tienen otros proyectos, entonces más o menos esa es la forma en la que se fue dando todo. Has dicho que es autofinanciado, Sí. pero ¿cuántas personas había en ese cortometraje? ¿Cuánta gente participó? En el rodaje, ¿no? Sin contar ya las bandas sonoras y... Bueno, yo diría que en el rodaje fueron unas 55 personas. Wow, es que son muchas. Fueron unas 55 personas que la verdad que fue muy loco para mí porque fue mi primera experiencia con tanta gente en algo dirigido por mí. Y coordinar toda esa gente en un mismo día. Coordinar toda esa gente con Juan, gracias al trabajo también de Juan Marino, que es mi asistente de dirección, y Facundo Agrelo, que hizo la producción general. Sí, 55 personas, pero en total el corto, todas las personas que trabajaron en el corto diría que han sido entre unas 80 y unas 85 personas en total para que el corto se haya terminado desde pre, durante y postproducción. Son unos buenos créditos, ¿eh? Para un cortometraje. Hay bastantes créditos. Sí, sí, sí. Una larga fila de personas que han aportado de distintas maneras, desde la actuación, como digo, desde la parte técnica, desde el prestarnos cosas también para poder filmarlo. Realmente hay mucha gente involucrada en el proyecto y creo que eso en parte es lo que lo ha mantenido vivo y lo que ha hecho que salga a la luz ahora este Halloween. Yo al final recuerdo cuando estuve trabajando, participé en el cortometraje, porque yo no trabajé, o sea, digamos que todos los actores que estaban allí participaron en el rodaje. Yo recuerdo que había como mucha pasión por ese rodaje, la gente estaba muy involucrada contigo, la gente lo pasó muy bien, era muy divertido, al final sin salirse de desmadrarse ni salirse del guión, la gente también puso mucho de su parte. Me acuerdo que se hizo esos 2 días, porque al final nosotros Sí, estuvimos 2 días en de ese rodaje fueron, uno de pre-lighting. Incluso se hizo una buena comunidad, digamos, y había gente de diferentes países, gente muy diversa, porque había gente más alternativa, Sí. pero sí, al final que había mucha diversidad de gente. Sí. Y todos estábamos en un proyecto y hubo un clima genial. Sí, yo creo que en parte eso es lo que ha hecho que sea tan placentero, que es un poco siempre mi idea con lo creativo al final de las producciones que yo hago, desde menor escala a mayor, es como que siempre quiero que las personas estén a gusto, que estén disfrutando, que estén pasándosela bien. Sí. Al final el arte es algo que uno elige hacer, no es algo que uno es obligado a hacer. Entonces para mí, partiendo de ese concepto, siempre se tiene que disfrutar. El hecho de que hayan trabajado un montón de personas, trabajaron todas personas de hecho que yo acabo de conocer en estos 2 años dentro de Barcelona, porque la realidad es esa. No conocía a nadie antes de este momento para trabajar. Y todas las personas, estoy muy agradecido a todas las personas que aportaron a este proyecto. Desde Bathory, en el caso de la personaje principal, que de hecho vino desde Berlín a filmar acá, porque Sí. no vive acá. En tu caso tuyo, para haber pasado por todas las cosas que también tuviste que pasar para lograr los resultados. Todos los vampiros, que como decís, yo estaba muy caprichoso de que quería tener vampiros de todos lugares del mundo. Sí. Quería que sea como una especie de convención de vampiros, entonces yo me encargué de hacer el casting
y algunos los conocía de las redes sociales, otros simplemente eran clientes, otros eran personas que me cruzaban en la calle y le decía, mira, ¿querés actuar mi corto? Me encanta tu estética para que seas un vampiro. Y la gente se unía. Y hay vampiros de todos lados, o sea, realmente de China, de Paraguay, de Colombia, de Marruecos, de Suecia, de Finlandia, de Sí, 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 Inglaterra, y Filipinas, realmente hay vampiros de todos lados. Eso era el Fórum de las Culturas, sí. Y creo que se vivió no solo un cortometraje, sino como que se vivió un grupo, una comunidad que se creó ahí, que de hecho después siguió dando y sigue dando raíces y frutos al día de hoy, porque todos fueron trabajando en su mayoría por partes distintas después del corto. Y eso para mí es lo más importante, como una de las cosas que me llevo que son mejores. El poder crear una comunidad también dentro de un proyecto creativo. Sí, al final se vive muy diferente como director que como actor, porque director estás pendiente de todo, estás con los nervios, estás con la intensidad del momento. Claro, como actor o figurante o lo que sea, yo recuerdo que... ¿Qué recuerdos tenés? Claro. Contanos un poco Claro, es que tu experiencia. ahora del soy el corto. entrevistado, ¿no? Porque claro, es que... Estás cambiando el papel. Así es. ¿Qué sentiste? ¿Qué viviste? ¿Qué te llevaste? Claro, yo era la primera vez que hacía, dentro de lo que es lo amateur, era como muy profesional. De hecho, los técnicos eran profesionales. Como te has dicho, Lady Bathory es una persona que se dedica profesionalmente a esto. El equipo era muy profesional, los maquilladores son profesionales, las personas de vestuario eran profesionales. Y yo recuerdo que disfruté mucho el poder participar en algo así. Para mí, yo creo que del 2024 fueron de los mejores días del 2024. Tengo muy buen recuerdo, no sé, fue muy divertido. O sea, el poder vivir un rodaje, aunque solo fue 2 días, de hecho se me hizo muy corto 2 días, aunque me acuerdo que estuvimos como más de 12 horas cada día de rodaje. Sí. Y el último día incluso fue bastante heavy, que ahora lo comentaremos también un poco las anécdotas y eso de esos días. Pero tengo muy buen recuerdo y digo, hostias, ojalá poder vivir otro rodaje así, porque a mí me fascina el cine. De hecho, algo que me hubiese gustado hacer sería quizás actor, ¿no? Si hubiese podido escoger una profesión en la vida, yo creo que sí, yo creo que actor o algo del cine, algo relacionado con el cine, ¿no? De hecho, yo ya me metí antiguamente a técnico para estar involucrado con el teatro y con el cine. Técnico de luces. Técnico de luces, correcto, para estar involucrado en ello. Vivir desde lo más cerca posible, ¿no? Era la oportunidad que tenía más cercana. Y poder vivirlo desde otra perspectiva, porque siempre era como técnico y ahora vivirlo como actor, para mí fue muy divertido. Y toda la variedad que había, yo recuerdo estar muy cansado, hubo un momento en el que estaba muy cansado, pero a la vez que no quería que termine. Que terminase, era... Bueno, eso es una buena experiencia. Wow, no sé, sí, para mí es de las experiencias más randoms, quizás por decirlo de una manera, que he vivido, ¿no? No todos los días se puede trabajar en un rodaje. Y también era como muy familiar, porque al final allí habían algunos amigos, estabas tú que te conocía ya desde hacía un tiempo. Era muy bonito también verte estar en el otro lado detrás de una cámara dirigiendo. Claro, dirigiendo, sí. Que era una posición que nunca te había visto. ¿Cómo era tu proyecto, no? El hecho de que sea tu proyecto, el proyecto de un amigo, también hace que lo disfrutes más, ¿no? Que quieras ver crecer a esa persona y tal. Y me quedé sorprendido cuando me estaban maquillando y salí, vi todos los vampiros, cómo está el caja negra iluminado, porque aparte era una iluminación diferente a la habitual. Claro, sí. Hasta Benito disfrazado allí con su traje. Ver a gente con las bailarinas de látex, diferente. Y dije, wow, es que parece una película profesional. Bueno, esto es cine. Es que esto sí, exacto, decía, esto es cine. Era una magia. Es que es vivir como un cuento. O sea, es como, por un momento, te olvidabas de la realidad, te olvidas de todo. Es cuando estás allí, te olvidas de si tienes problemas, te olvidas de si tienes... Absolutamente. Yo qué sé, te olvidas de todo, de lo bueno, de lo malo, de lo que sea. Pero estás en un mundo alternativo y eso al final provoca cierto enganche.
Es como una pequeña... Es que esa es la magia del cine, porque Sí. creo que es la magia de lo creativo, ¿no? Porque al final Estás dejando de ser tú. uno se sumerge en una realidad ficticia, porque es una realidad creada, es una realidad aumentada, Ujú. y uno lo vive. Sobre Sí. todo cuando esta realidad se da rodeada de un grupo de personas interesantes, creo que ahí es donde está la verdadera magia del Sí. cine, porque a mí me pasa mucho, y me pasó con este proyecto, como me ha pasado con otros, pero este es mucho más fuerte porque es propio, Sí. esta especie de depresión post-rodaje o post-proyecto que uno realmente yo le estaba dedicando todos los días de mi vida, y durante el último año le dediqué casi todos los días de mi vida a este proyecto, a Vampiria. Y es muy intenso, me ha generado muchas cosas y es algo que lo volvería a hacer. Sí. Entonces, creo que ahí es donde está la satisfacción, el decir, bueno, al final, esta es mi ópera prima en términos profesionales, y estoy muy orgulloso de que sea mi ópera prima, a pesar de haber sido algo de bajo presupuesto, pero de un altísimo nivel de Sí, calidad, eso te iba a gracias decir. al trabajo, obviamente mío, porque en definitiva lo dirigí yo, pero el trabajo de todas las personas que lo hicieron posible y aportaron su magia para que esto suceda, ¿no? Desde su profesionalidad, su experiencia, su forma abarcativa dentro de poder resolver todas las cosas que yo planteaba desde la dirección. Así que creo que ahí está realmente lo más positivo. Bueno, cuéntanos un poco anécdotas del rodaje. Anécdotas del rodaje. Salseo, un poquito, va. Bueno, han pasado muchas cosas en paralelo que quizás yo me las perdí también porque al estar tan enfocado en que todo funcione, me perdí cosas que sucedieron, pero sí podría decirte, por ejemplo, que uno de los días más complicados fue el segundo, aunque el primero fue muy complicado también porque había muchísimos actores y técnicos. El segundo día fue complicado porque tenía que hacer cosas que no podía hacer en el estudio, que no había pedido permiso para hacer. Algunas sí, pero ¿No otras habías no. pedido permiso para hacer qué? Bueno, tenía que usar fuego. Como han visto en alguna parte del corto, hay dos máquinas que lanzan bolas de fuego. Y esto claramente era un estudio cerrado. La verdad es que no había presupuesto, no había tiempo. Solamente podíamos hacerlo ahí, en ningún lugar más. Gracias al productor que se encargó de arreglar lo máximo posible con el lugar. Y bueno, tenía que hacer fuego. Entonces llegó el momento de empezar a filmar, donde teníamos que empezar a aplicar el fuego. Y resulta que el dueño del estudio en un momento apareció y estaba dando vueltas por ahí, entonces era cómo podemos utilizar el fuego. Había un telón grande que separaba, digamos, lo que se veía dentro del estudio de la otra parte. Y en un momento viene Juan, mi asistente de dirección, y me dice, Dopa, mira, yo no usaría el fuego, obviamente la decisión es tuya. Si quieres saber mi opinión, yo te diría que no. ¿Lo usamos? Le dije, sí. Claro que sí. Yo no quería ir a menos, entonces decidimos, había un botón de activación de fuego que se apretaba y cada vez que se apretaba salían las dos bolas de fuego. Y el fuego para mí es algo muy importante porque el fuego es la sangre, ¿sí? Es un elemento que a nivel esotérico el fuego siempre se relacionó con la sangre o con el espíritu, ¿no? Con el espíritu de las cosas. Entonces el fuego tiene esta cuestión del deseo también. Y el fuego me gusta porque soy pirómano en parte también. Entonces quería que haya fuego. No es que quería prender fuego el estudio, pero Bueno. soy consciente de que podría haber habido un accidente. Bueno, está muy controlado, ¿eh? Sabíamos que había matafuegos, entonces bueno, empezamos a filmar. Y yo, como yo estaba dirigiendo y no necesitábamos grabar sonido en vivo, yo podía hablar durante la toma. Además de que yo todo lo que iba haciendo Bathory, yo la iba dirigiendo, le iba diciendo lo que quería, cómo quería que se sienta, qué cosas quería que exprese desde su rostro, desde su cuerpo. Y también dirigía el fuego, entonces pedía cada vez que quería que salga el fuego, lo pedía yo, en directo. Entonces, para no gritar fuego, 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 Imagínate. le dije a todo el equipo en silencio que la palabra que íbamos a usar era malabares.
Entonces lo gracioso es, a la hora del montaje, empezar a escuchar todo, era como malabares, 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 y era... Fuego, fuego. Y después se sentía el olor a combustible y además de eso, Sí. que ella también hizo, en un momento usa unas antorchas de fuego. Entonces, nada, un poco la anécdota fue esa, como que logramos salirnos con la nuestra. No se incendió nada, aunque quiero que sepan también había extintores de fuego en el lugar, no es que lo estábamos haciendo sin conciencia. Pero bueno, creo que eso fue una de las cosas más importantes y creo que es un poco, que lo cuento como anécdota porque ahí está la esencia punk que siento que yo tengo, que me gusta romper un poco las reglas, siempre, desde algún lado. Obviamente, todo esto fue premeditado, ¿no? No quería incendiar el estudio y que se mueran todos ahí. Hostia. Pero sí que estoy muy feliz de, sobre todo, que no se haya prendido fuego el Como que estudio hubiese quedado otro corto. y que no nos hayan cortado el rodaje a la mitad por este problema. Sí. Porque eso podría haber sido un problema. Ahí te la jugabas todo Sí. a una. Sí. Pero bueno, a veces arriesgar es necesario y creo que en esa esencia y creo que esa adrenalina misma también a todo el equipo le producía algo que inyectaba más la pasión de hacer algo en pocas tomas para que salga y que las personas estén también un poco excitadas de los nervios, incluso yo como director, digamos. Yo también recuerdo la de la prótesis. La prótesis que se te rompió Sí, el día antes. sí. Y quedamos para hacer una prótesis de maquillaje y el día antes del rodaje se te rompe y tuvisteis que improvisar una. Claro, porque sí. Que no se pegaba, me acuerdo Hubo que un problema, sí hubo un problema. esa prótesis pesaba como, no sé, Era pesada y además los movimientos y tal. Bueno, se resolvió, incluso después le creó acá sí. a nuestro amigo, le generó una especie de tortícolis. Después el día siguiente Al tuve día que ir a siguiente tuvo que ir urgencias. a la guardia porque, claro, él se A la tensionó. guardia, no. A urgencias tuvo que ir porque se tensionó con el cuello. Era Sí, como la sensación de que se le No, caía y lo es que mantenía en una postura. estuve como casi 6 horas con esa prótesis aquí. Y aparte es que era muy bueno porque creo que fue la Bárbara que me decía, Jack, relájate. Y yo, no, si es que estoy relajado. Tensionaba. Pero es que iba así, Sí. que parecía, no sé, Robocop. Bueno, no solo eso, sino que debo decir que Pero fue muy rápido, ¿eh? Me sorprendió porque hubo ese problema y se solventó muy rápido. O sea, el equipo ahí, me acuerdo que uno se fue corriendo a comprar algo de maquillaje. sí. Fue Sí. algo... Sí, hubo runners ahí que salvaron, Sí. salvaron muchos momentos. Y eso, ostras, fue muy... Y claro, eso te pasó y también en un momento podemos decir Bueno, casi muero, ¿verdad? que casi morís de verdad, Casi muero. Ahogado. ahogado. Que es- En un creo momento, que bueno, si no hay- se puede spoilear Si mucho. hay una muerte que creo que es la que más puedo odiar, bueno, creo que sería que más, pero ahogado también es jodido. Y podrías haber muerto ahogado y quemado. No, quemado no tanto. Y porque estaba el riesgo de que todo se incendie también. Bueno, pero estaba muy no, pero eso estaba muy controlado. Eso estaba muy controlado. La Pero bueno, verdad. sí, eso la verdad que hubo un momento al final del corto que no se puede spoilear mucho, pero hay algo que tendría que haber sido ficción que se podría haber vuelto realidad, podríamos decir. Sí, no, claro, el problema es que no podemos contar mucho, pero sí que cuando hay una escena que hay, digamos, una ducha, Ujú. ahí es donde casi por entregarme el papel. No, es que lo diste todo, claramente. Eso se ve en cámara y en el corto mismo que Bueno, no sé si lo se haces ve muy mucho. bien. No sé si se ve mucho, pero ahí... Claro, recuerdo también, se puede decir, ¿no? Lo de la ducha, que hay una Ajá. lluvia Bueno, vamos a decirlo. Hay una gran cantidad de sangre que cae. que cae, digamos, Sí. ¿sí? Y recuerdo que eso se hizo solo en una toma. Creo que eso fue lo más complejo. De hecho, fue la toma final del corto porque era one shot. Era solo un disparo. Se podía hacer solo un disparo porque no nos daba el tiempo ni los recursos. No, porque había se manchaba todo de sangre. Se manchaba todo de sangre. Tuvimos alrededor de unos 30 litros de sangre. Bueno, para todo el corto fabricamos unos 35 litros de sangre, pero para eso, esa escena creo que usamos unos 15 litros de sangre. Sí, aparte se nos comía el tiempo. Y hubo que aislar todo el estudio porque uno de los contratos era que si quedaba alguna mancha de sangre, tenía que pagar por todo eso Wow. o pintarlo. Entonces yo estaba muy asustado porque sé que lo que más ensucia en todo rodaje de efectos especiales es la sangre. Claro. Pero bueno, esa escena final fue compleja porque era solo una toma.
una vez que todo se ensuciaba era imposible volver a resetearla a la escena y realmente quedó muy natural, quedó muy bien, toda esa cantidad de sangre, pero bueno, lo único malo se podría decir es que casi te ahogás. Sí. Pero aparte es una escena que dura... Bueno, en el cortometraje no se ve Son entera, unos 2 minutos. pero son unos 2 minutos y Sí. medio largos. Sí, 2 minutos. Y a mí se me hizo eterno ese momento. Sí, se hizo... Pero sí, recuerdo, es una escena muy larga para hacer solo en una captura. Sí. Te lo juegas todo a una captura y, hostia, es una escena... Sí, era hecha a 3 cámaras, porque eran, ¿Y una sí, Handycam? eran 2 cámaras y la Handycam, que también hay planos ahí en realidad. De hecho, esa Handycam es analógica, es una cinta analógica. Sí. Que después, cuando vi el montaje, queda muy guapo lo de la Handicap. Bueno, lo van a ver, en el trailer lo Sí, ven el a haber tráiler visto. se ve, Esa mezcla sí. de imágenes, quiero aclarar, la gente piensa que hoy todo es un filtro y no, trabajamos realmente No, con sí. cámaras analógicas, no Sí. son defectos digitales. De hecho, la visión nocturna también está hecho Es como real. con la cámara que Sí, se sí, grabó sí. la bruja de Blair, Sí. ¿no? Esta, digamos que sería la escena que más te costó de grabar, la lluvia de sangre. Diría que sí, fue la más compleja de todas. De todas, Sí, dirías que fue la más compleja, ¿no? fue la más compleja de todas por la presión que eso generaba, porque ya estábamos al final de la producción, por los costes, si no salía, por los actores, por la coordinación. Al final hay que pensar que había un equipo de... Ese día creo que éramos 30 personas, 35, y volver a coordinar todo eso es complicado. Sí, pero salió bien y realmente estoy muy a gusto con esa escena, que de hecho es una escena que es una fantasía que siempre tuve de hacer, y poder haber logrado esa escena también con la neblina baja que teníamos, que conseguimos también de unos chicos que colaboraron con las bolas de fuego y los efectos especiales de neblina baja, más de toda esta sangre, para mí era fantástico, es todo lo que quería. Bueno, de hecho, hacer. poder decir que has vivido una lluvia de sangre es algo que no se puede decir todos los días, o sea, No, claro. es algo muy guapo. Claro. Y bueno, y fue complicado. Salimos todos rojos. Y ¿no? fue complejo hacerlo también porque lo hicimos con el equipo de arte, lo hice en conjunto con Lucho Griso, Paul, que es otro de los chicos que estaba en arte, y yo, que soy Sí. el único especialista en efectos especiales. Entonces fuimos pensando distintas formas de armar un dispositivo que abarque un radio de, yo diría que unos 5 metros por 3,5 o 4, algo así, sí. Y bueno, lo logramos. Así que estuvo... Sí, después estuvo bien. recuerdo que salí del rodaje y iba todo rojo por la sangre. Era como un tomate, aparte calvo y Sí, sí, sí. parecía, no sé qué parecía. Y claro, llego a casa, me ve mi madre. Mi madre como que no hace ni una pregunta porque ya sabe que a veces pues puedo hacer según qué cosas. Pero me ve. Y bueno, y tardé como 3 cuartos de hora bajo la ducha a podérmelo quitar casi todo. Es que era sangre bien pigmentada, era sangre. Y con agua caliente y Sí, sí, dale, sí. porque no salía esa sangre, ¿eh? Sí, 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 total. que Es que bueno, es el tema de la sangre siempre. Vale, después, una vez ya terminado la lluvia de sangre y todo, es cuando se termina el rodaje ya, o sea, con eso se finaliza. ¿Qué sentiste en el momento de empezar a grabar y también el momento en el que finalizas el rodaje? Podría decir que fue una progresión de no estar entendiendo bien qué es lo que estaba sucediendo del inicio, porque estaba como atento a muchas cosas y era más caótico. Y además era un espacio muy reducido y éramos muchas personas. Podría decir que lo fui disfrutando cada vez más que se acercaba al final. Cuando realmente me di cuenta qué es lo que estaba pasando es cuando filmamos el plano que aparece en el tráiler, que aparece Bathory caminando de lateral y se ven todos los vampiros que observan cómo entra al bar. Ahí, en ese momento, empecé a sentir taquicardia. Empecé a sentir palpitaciones. Y cuando uno siente eso, yo creo que hay algo bien que está sucediendo, digamos, cuando algo te conmueve. Y bueno, en la medida que fue avanzando el rodaje, lo fui disfrutando más y fui siendo consciente. Al segundo día realmente me di cuenta que estaba filmando un corto y que había todo un equipo detrás de profesionales que podía confiar al 100% y que yo también podía permitirme el decir, soy el director y quiero jugar con esto. Entonces creo que el día 2 fue mucho más lúdico porque había menos gente, tenía efectos de neblina, tenía efectos de fuego, tenía efectos de sangre, tenía la performer,
Habían elementos de ritual, esotéricos, dagas, copas. Poder dirigir todo eso y verlo en una pantalla, en un monitor gigante, me hacía sentir realmente muy bien. Y eso es lo que hasta el día de hoy saboreo para el próximo proyecto. Quiero vivir esa sensación de nuevo. ¿Qué ha aportado en ti este cortometraje? ¿Crees que ha influenciado en tu personalidad de algún modo? Sí, yo creo que sí. Me hizo creer más en el poder de la convicción, de la pasión por lo que hago. Como que siempre intento pensar que no hay límites y obviamente hay límites, pero no hay límites en lo que uno quiera hacer o crear o proponerse. Entonces sí, claramente me hizo confiar más en mí, me hizo ver que quiero mucho más, que realmente quiero iniciar esta carrera como director. Si bien he dirigido otros proyectos antes como performance, o he dirigido equipos de fotos, o he dirigido de otras maneras otras cosas, efectos especiales obviamente, que es lo que principalmente hago, he dirigido equipos, eh, pero sí, estoy seguro de que quiero seguir dirigiendo. Me encantaría no solo cortometrajes, sino videoclips para músicos. Me gusta mucho la música, videominutos, no sé lo que sea. Estoy como muy abierto a las nuevas ideas, a los nuevos proyectos, y lo que yo siento en mí es un cambio, una madurez, un proceso nuevo en el que me puedo poner de otra manera el día de mañana cuando comience un proyecto nuevo. Vale, ¿cuál era la finalidad de hacer este cortometraje? Porque, siendo tú argentino, en Argentina tenías muchos más contactos. ¿Por qué no lo hiciste allí y lo hiciste acá? Bueno, eso es algo curioso porque también tiene que ver con la migración. Yo creo que en Argentina vivía exclusivamente de los efectos especiales y no me veía a mí mismo en otro rol más allá de director de efectos especiales. Y el venir acá y empezar a curiosear y haber tenido que buscar distintos recursos en distintas cosas y tener otros recursos también, me dio la espalda para poder financiar en parte el proyecto y me dio la fuerza también para poder verme a mí mismo como director general de un proyecto, no como director de efectos especiales, porque al final como efectista siempre trabajo para proyectos de otros. Sí. Entonces, yo tengo deseos, yo tengo propias ideas, claramente, que también las hago en producciones propias para mi portfolio constantemente. Pero la hice acá porque simplemente la vida me dijo, es este el momento que tenés que hacerlo, y a mí se me despertó esta idea en este momento. He dirigido cosas, tengo otros proyectos dirigidos, pero mucho más amateur en Argentina, pero no me lo he propuesto. Y al final creo que las cosas suceden cuando tienen que suceder. Claro. Barcelona me trajo estas ideas nuevas y me renovó un poco la energía creativa. ¿Crees que hay diferencia entre grabar en Buenos Aires y Barcelona? Bueno, quizás hay diferencias en las formas de trabajar, ¿no? Porque al final son distintas personas y distintas culturas, pero el lenguaje es cinematográfico. Espera, que está aquí Jackie. ¿Qué te quieres saber? ¿Qué es Jackie? ¿Y nada? Está perezoso. Bueno, quería protagonismo, pero... Al final es distinto y no es distinto porque, bueno, son distintas culturas y distintas formas de trabajar, pero el lenguaje de cinematográfico funciona de una manera, las tecnicidades son las tecnicidades, y creo que podría filmar tanto en Argentina como en España como en cualquier lugar del mundo. O sea, mientras puedas tener el uso de la lengua y del lenguaje técnico, creo que al final se puede hacer donde uno esté. Guay. ¿Crees que alguien podría vivir realmente los cortometrajes? No sé si de los cortometrajes, o sea, de poder vivir se puede vivir de muchas cosas, el tema es si es redituable. Qué sé yo, si son cortometrajes, si estás contratado por Netflix probablemente podés vivir. Siendo independiente es muy difícil vivir del cine o del arte en general, no solo del cine. Creo que sí se puede vivir, pero creo que depende también en cómo uno se lo viva. Digamos, no es lo mismo vivir haciendo cortos que a uno no le gustan, financiados por ahí por una productora que te da el dinero para hacer ideas que por ahí no del todo te interesan, que hacer lo que a uno le gusta. Creo que hay una dicotomía, una diferencia ahí, pero creo que sí se puede vivir y claramente me gustaría poder vivir de hacer lo que me gusta. Vale. El cortometraje también tiene como muchas partes como muy eróticas. De hecho, Lady Bathory es muy, muy sensual. Todos los vampiros que hay allí realmente
son muy sensuales, ¿por qué tienen una finalidad también erótica? Bueno, yo creo que el corto en sí es bastante erótico, porque primero y principal, la Bathory, Jackie, quien interpreta a Bathory, es una bailarina de neo-burlesque. Y a mí el burlesque me gusta mucho, de hecho es una de las cosas que empecé a hacer mucho acá en Barcelona. Cuando llegué empecé a ir a performance de burlesque, y en parte esto también me inspiró. Y el burlesque es eso mismo, ¿no? Es como un poco esta danza erótica, sensual, y es el arte de la seducción y el arte de ir quitándose la ropa o ir quitándose capas del cuerpo y revelar la carne. Entonces, desde mi lado, el cortometraje yo quería un poco eso, ¿no? También como al final la sangre es lo que se revela al final. La sangre es lo que está dentro de todos y la sangre está caliente, y la sangre es vida, la sangre es muerte, la sangre es pasión, todo lo que nos mantiene vivos es la sangre, y creo que eso está muy relacionado con lo erótico al final. La sangre es lo que provoca las elecciones también. Sí. Entonces, eh, creo que hay una parte muy erótica que yo quiero mostrar desde este contenido, desde el deseo por lo oscuro, el deseo por lo desconocido. Lo que atrae es lo que uno no conoce y quiere conocer. Y este deseo, al final, del curioso de este personaje, es lo que lo lleva a experimentar esta mezcla entre erotismo, terror y muerte. ¿Sí? Es como un personaje, yo creo que la veo como una femme fatal a Bathory. Sí, totalmente. Es una femme fatal. Esta persona con un arma de doble filo, como la daga que lleva así, te puede atraer, pero te puede matar. Como la serpiente cascabel. Sí, es un poco la belleza en la oscuridad. Eso mismo, sí. Vale, de hecho, creo que Jacqueline, bueno, Jackie, Sí. diría que ha nacido para este papel de Lady Bathory. Bueno, realmente le ha quedado muy bien, y hablando con ella, realmente también le significó mucho personalmente el hacer este corto. Fue para ella también como una especie de catarsis. Vale, si pudieras escoger un director, cualquier director en el mundo, para que viese tu cortometraje, ¿a quién escogerías y por qué? Si tuvieses una oportunidad. A un director. Sí, que a lo mejor nunca se sabe, a lo mejor lo ven, pero... Bueno, realmente hay muchos directores que me gustaría mostrarle mi corto. El tema es mostrarle este corto, porque bueno, creo que hay directores Claro. para distintas cosas al final. Eh, yo creo que me gustaría mucho mostrarle este corto quizás a David Lynch, quizás. Bueno, tenés un poco difícil. Bueno, Si hubieses tenido una oportunidad. es una ficción, ¿no? Quizás Sí, David bueno, Lynch no lo vea, pero otro director podría ser vivo, John Waters, me gustaría. Bueno, vamos a David Lynch. ¿Por qué David Lynch? Bueno, David Lynch para mí es que la parte de la escena de ella está relacionado a estos escenarios, esta cuestión escénica que tiene David Lynch por ahí en películas como Eraserhead o en Blue Velvet o en Twin Peaks, donde el escenario es muy importante al final, porque hay algo que sucede en un escenario, y el escenario como sí en sí mismo es un punto de atención y es un punto de decir algo también dentro del cine. Es como meter el teatro al cine, ¿no? Como meter el show a la pantalla. Y obviamente David Lynch me ha inspirado mucho con películas como esta que estoy contando. Creo que me gustaría escuchar una evolución de David Lynch. Es un director que admiro muchísimo. Sería impresionante si alguien pudiera ver como... Alguien como David Lynch pudiese ver tu Sí. cortometraje, sería Sí, 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 sí. la hostia. Ah, vale, perdón. Vale, tú eres una persona muy... Hemos visto que eres muy artística. De hecho, tú sin arte... ¿Quién sería Dopa sin arte? ¿A qué se hubiese dedicado Dopa si no pudiera existir el arte? Bueno, yo en el camino de búsqueda de los efectos especiales también busqué unas alternativas. Al principio, al final decidí por los efectos especiales, pero una de las cosas que quería estudiar era tanatopraxia o tanatoestética.
Es algo que siempre me gustó mucho, el embalsamamiento de los cadáveres. También la taxidermia, es algo que me ha gustado mucho. Vale. Pero si no hiciera arte, ¿qué sería? Primero, no sería nada de lo que yo creo que podría ser. Y segundo, quizás sería un científico. Te pega, ¿eh? Creo que sería un Creo que te científico, pega. sí, un científico loco. Sí, te pega. La verdad que te pega bastante. Bueno, me da mucha curiosidad las ciencias en general. Sí, ¿no? Entonces creo que iría más por el lado de la ciencia, que el lado médico, más Frankenstein. O también Ese tienes estilo. tus cosas, anécdotas también de joven. Me acuerdo una que me contaron con un gato Y la taxidermia. y la taxidermia. Bueno, para que la gente no piense, no maté a ningún animal. No, no, hombre. Serías incapaz de eso. Eso seguro. Porque tú siempre has estado rodeado de perros y Sí, de animales. Sí. Aparte eres amante de los animales. Pero sí, creo que sí. Creo que sería algo científico, seguro. Algo raro dentro de la ciencia. Entomólogo, taxidermista, tanatopractor. Algo que tenga que ver Cirujano. con investigar el cuerpo, ¿no? Humano. Sí, algo con el cuerpo humano. Me gustaría hacer disecciones, así como... Bueno, hablando de que te gustaría ser científico, aquí podemos ver un ejemplo de tu ciencia, ¿no? Un poco de... Esto lo has hecho tú. Voy a cogerlo con cuidado. Esta es una prótesis de silicona puesta en un maniquí. ¿Tiene un nombre ella? No le he puesto un nombre todavía. Deberías de ponerle un nombre. Sí, no lo he pensado. La tengo en mi habitación, la veo todos los días, pero es una desconocida, no tiene ningún O sea, tú nombre. ves cada día cuando te despiertas, ves esto. Sí, entre otras cosas. Hostia, da un mal rollo de la hostia, tío. Bueno, yo estoy acostumbrado. Un poco esto que hablaba de la ciencia y esto a mí me atrae, siempre me ha atraído mucho las anomalías genéticas. Sí. Tengo muchos libros de anomalías genéticas y también me gusta mucho ir a museos de anatomía en general para ver anomalías. O sea, entender un poco el cuerpo humano, digamos, desde la realidad. Siempre yo creo que para hacer efectos especiales hay que entender primero cómo es una herida, cómo es una quemadura, cómo es una deformación y después intentar imitarla. Esto está un poco inspirado en El hombre elefante, la verdad, de esta película de David Lynch. Y es un personaje, de hecho, la mujer elefante, que lo creé para el teaser del Festival de Sitges, de la Zombie Walk, del año 2024, ¿sí? ¿El año pasado? Sí. ¿O el año pasado? El año pasado, sí. el año pasado, sí. La temática fue Freaks. De hecho, dicho de paso, una de mis películas favoritas, la película de 1932 de Todd Browning. Sí. La temática del año pasado era Freaks y me llamaron a mí para hacer el maquillaje del teaser de la Zombie Walk. Bueno, esto es una prótesis de silicona, ¿sí? Como se ve, es súper blanda. Acá tiene la apertura de la boca, bueno, acá para respirar. Esto lo tenía puesto la persona que actuó realmente en el teaser este que hicimos para la Zombie Walk y está toda cortada acá. Esto está puesto sobre un maniquí, pero esto lo tenía pegado a la cara para que copiara los movimientos de la boca, que eran pocos porque claramente sí, está claro. muy deformada. Pero bueno, este personaje decidí conservar la prótesis para tenerlo como recuerdo. ¿Cuánto tiempo puede estar una persona con esta prótesis de la cara? Bueno, como podría estar todo el día. Hombre. El tema es cuánto tiempo soporte la persona, Sí, por la exacto. transpiración, por el agobio, por no poder ver. En este caso sí veía por un ojo, este ojo se lo agregué yo después. Vale, Por este ojo no veía, claro. pero por este sí. Esto se lo agregué simplemente para crear este maniquí, Sí. digamos. Pero solo podía ver por un ojo, respiraba por la nariz y por la boca. Pero a la hora de comer, digamos que era bastante gracioso ver a la persona comer porque se le formaba toda la cara realmente. Sí, al final, siempre que he visto un proyecto tuyo, siempre hay como cuerpos bastante deformes o tira sobre todo porque te gusta mucho ese tipo de maquillaje también. El hecho de, de reconvertir una figura humana. Sí, es esa mezcla, digamos, entre lo monstruoso y lo deforme, ¿no? Como lo grotesco. Al final a mí me gusta trabajar lo grotesco porque encuentro también en la belleza lo grotesco, ¿no? Como el barroco es un poco eso. Es un poco encontrar en las imágenes fuertes, por ejemplo, de la época barroca, que se veía Cristos completamente desangrados, se veían vírgenes llorando a los pies de un cadáver.
sangre, ¿sí? Caravaggio, por ejemplo, tiene mucho de esto, Rembrandt también. Es un poco lo que intento reproducir en lo que hago, como encontrar la belleza en lo grotesco, en lo que no es comúnmente o socialmente visto como lindo. Yo realmente veo en esto, ¿no? Como algo particular, como para mostrar. Sí. Vale, vamos a ir ya terminando la entrevista. Antes de terminar, siempre pregunto a los invitados tres películas favoritas de terror suyas y un personaje favorito de terror. Bien, 3 películas de terror favoritas. Y diría que Freaks, de Todd Browning, de 1932. Sí, un peliculón. Eh, La vi hace poco, esta también. La volví a esa ver. película realmente es muy buena. Claro, en Después, su época, o sea, realmente si lo ves, la ves ahora no es una película, digamos, de terror actual. Pero no, en es un su terror momento, antiguo, pero es un terror exacto. que está un poco más relacionado a lo que yo hago al final. Sí. Que en parte lo siento un poco ahí. Eh, bueno, después me gusta mucho David Cronenberg. Vale. No sabría qué película de él elegir. Arias también dijo el otro día David Cronenberg. Es que Cronenberg es Cronenberg. A mí me gusta mucho, por ejemplo, de él La Mosca, los Vale, efectos sí. especiales de La Mosca, entre otras Bueno, películas. ganó el Oscar. Videodromo, wow, hay muchas. Pero bueno, Cronenberg, creo que La Mosca, por decir algo, y por... después me gusta mucho, por ejemplo, El Exorcista, que es una peli vieja. Hay muchas películas de terror que me gustan, pero El Exorcista me gusta en términos de impacto que ha generado, digamos, en el público. El poder lograr que gente salga vomitando de salas de cine me parece fantástico, porque al final es el trabajo de un director y es el trabajo de un efectista, y el efectista del Exorcista es Dick Smith, que es el padre de los efectos especiales, y desarrolló técnicamente muchas cosas que hoy en día los efectistas usamos. Entonces creo que ese conjunto entre lo impactante del tema cristiano y el exorcismo, que en esa época era mucho más fuerte, mezclaba la dirección, a la actuación y los efectos especiales, es una película que para mí tiene gran impacto, y cuando yo la vi de chico también me impactó bastante. Sí. Así que creo que entre esas 3, aunque tengo muchas más, estaría en Sí, mi top. al final es fácil tener muchas más, pero Sí, claro. si tuvieses que escoger 3. ¿Y personaje de terror? Y personajes de terror, wow, ahí sí voy más a lo clásico. Bueno, Frankenstein, desde la novela de Mary Shelley, me gusta mucho, y de hecho la última película de Guillermo del Toro creo que entendió bueno bien. la estrenan, bueno, estamos haciendo la entrevista hoy. Hoy La se estrenan estrena. hoy, el día que las 7 de noviembre, la estrenan. Bueno, yo la vi en el cine y creo que Guillermo del Toro, para mí, es mi mejor película favorita de Frankenstein, que ¿Sí? vi hasta el día de hoy. ¿Sí? Sí. Ostras, pues. Creo que entendió la esencia de Frankenstein, de el monstruo con emociones, no el monstruo torpe, no el monstruo idiota, el monstruo que tiene emociones, que razona y que tiene un relato para decir. Un poco más como la novia de Frankenstein, ¿no? La película, digo. Sí, Que es... pero creo que ese es mi personaje favorito. Frankenstein sí, me gusta mucho el personaje de Frankenstein. Es ese monstruo que se ve por fuera. Bueno, también el hombre elefante. También va muy relacionado con la ciencia que te gusta, ¿no? Tiene que ver un poco con esto que digo, ¿no? Como lo que hay detrás, lo que hay dentro de la tabla, de la tapa del libro, ¿no? Lo que hay dentro de lo que uno ve, del primer impacto social, en realidad es un poco esto, qué análisis hay detrás de la historia, no solamente lo que uno se queda con lo que se ve en primera instancia. Y podría decir que Frankenstein y el hombre elefante tienen una historia parecida, aunque el hombre elefante es una historia real, Sí. no es ficticia. Pues bueno, hasta aquí la entrevista. Muchas gracias por venir a Terror SL. Gracias por invitarme y traerme a tu podcast, que me parece una idea Algo que me fantástica. falta para finalizar es dónde va a poder ver a la gente. Porque hay gente que me está preguntando, amigos míos, ¿dónde pueden ver el cortometraje? Y si es algún momento... En Netflix seguro que no. Bueno, de momento el cortometraje va a tener un circuito dentro de festivales.
¿Vale? El tráiler está online, lo pueden ver. Ahí está el Instagram también de... ¿Está online ya el trailer? El tráiler, no, perdona, el cortometraje. El cortometraje no está online por un tema de festivales. Como es nuevo, no puedo tenerlo colgado todavía completo para que pase por distintos festivales. Sí está el tráiler, sí está el Instagram, que lo pueden buscar, Sí. Vampiria y Dopamina, donde voy mostrando material. Pero la realidad es que de este momento tendrían que ir a verlo a festivales. El año que viene va a tomar un circuito nuevo por distintas partes, así que esa sería una gran oportunidad y después ya de esto va a estar online. Así que la gente tendrá que esperar a ver el cortometraje de... Va a tener que esperar para verlo completo. Sí. Te pone el tráiler, pero no te da el cortometraje. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo aquí. Espero que puedas hacer muchos más cortometrajes. Y nada. Bueno, gracias Jack por invitarme, por esta entrevista, la verdad súper linda, a la gente también y por el espacio porque creo que al final este es un espacio donde pueden suceder muchas cosas interesantes, la gente puede aprender un montón de cosas que están sucediendo que no se entera y está todo en un mismo programa, en un mismo podcast, así que gracias por hacerme parte de esto. Muchas gracias a ti. Nos vemos en la siguiente entrevista. Hasta luego.